Bienvenidos. Antes de comenzar con el relato, me gustaría saber desde dónde nos están escuchando y a qué hora te gusta escuchar estos relatos. Te leo en comentarios. Sin más que decir, comencemos. Mi nombre es Elías Roldán. Tengo 27 años y trabajo como paramédico en una ambulancia privada en Puebla. Llevo 3 años en este oficio y, aunque no es el trabajo más glamuroso, me gusta saber que sirvo para algo más que estar pegado a una pantalla. Me he acostumbrado a ver sangre, gritos, desesperación. Lo que nunca pensé es que el miedo más fuerte que iba a sentir en mi vida no vendría de un accidente ni de una balacera, sino de una casa a la mitad de la nada, en la vieja carretera que conecta Puebla con Orizaba. Fue en julio del año pasado. Todavía no lo he contado completo. Solo a mi compañero de turno, que me creyó a medias. Dijo que debía estar alucinando por el cansancio. Pero yo sé lo que vi, y por eso lo escribo ahora. No para convencerte, solo para sacarlo de mi cabeza. Aquel día nos asignaron un traslado sencillo, recoger a un paciente diabético que había sido dado de alta en el Hospital General de Tehuacán y llevarlo de regreso a su casa en Córdoba. Mi compañero, Mateo, tuvo una emergencia familiar justo antes de salir, así que decidí hacer el viaje solo. No era lo ideal, pero el tipo podía caminar y no requería cuidados especiales. Lo dejé en su domicilio poco antes de las 7 de la tarde. Todo normal hasta ese momento. Decidí volver por la carretera libre. Era más larga que la autopista, pero con menos tráfico, y la verdad necesitaba un poco de silencio. Llevaba días durmiendo mal. Por dentro andaba revuelto. Mi madre acababa de recibir un diagnóstico complicado y yo no tenía la cabeza bien puesta. Así que conducir solo, en medio de la nada, me sonó a buena idea. Hasta que el cielo cambió. Justo al pasar por un letrero viejo que decía Kilómetro 66, se soltó una tormenta como las que ya no se ven en la ciudad. La lluvia cayó tan rápido que el parabrisas apenas sí dejaba ver unos metros. Rayos partían el cielo con una furia absurda, como si estuvieran cayendo a cada lado del camino. Las llantas comenzaron a perder tracción. La señal del GPS se fue. No había luz, ni postes, ni casas a la vista. Solo monte y neblina. Reduje la velocidad hasta casi detenerme. La carretera libre es peligrosa con buen clima. Con esa tormenta, era un suicidio seguir. Fue entonces que la vi. A la derecha del camino, al fondo de una vereda de tierra apenas visible, había una casa grande, de tejas rojas y muros grises. No parecía moderna, pero tampoco ruina total. Tenía un porche con pilares de madera y una lámpara en la entrada que parpadeaba con una intermitencia enfermiza. Dudé, pero la lluvia era ya insoportable. Estaba empapado solo de abrir la ventanilla unos segundos. No tenía señal para pedir ayuda, y, con lo poco que podía ver, no parecía haber nadie más en kilómetros a la redonda. Tomé la decisión que todavía me persigue. Metí reversa y giré hacia la vereda. La ambulancia rechinó al meterse entre piedras y charcos, pero llegó. Me estacioné frente a la casa, dejé las luces encendidas y corrí hasta el porche. Toqué la puerta con fuerza. 3 veces. Nada. Otra vez. Nadie. La lámpara sobre mí seguía parpadeando como si le temblara el alma. Empujé la puerta. Estaba abierta. Entré. Adentro olía a madera húmeda y tierra vieja, pero no a abandono total. Había muebles cubiertos con sábanas, un reloj de péndulo detenido y fotos antiguas en las paredes. Retratos en sepia de hombres serios con bigotes tupidos, mujeres de trenzas largas y niños de ojos vacíos. Todo estaba en penumbra, salvo por la luz que se colaba de los relámpagos. Llamé en voz alta. «Hola, ¿hay alguien? Soy paramédico, vengo por la tormenta». Nada.
Caminé con cuidado hacia una sala. Había una chimenea sin usar, 2 sillones polvorientos y un piano cerrado. Todo parecía detenido en el tiempo. Me dije que solo era una casa vieja. Tal vez los dueños habían muerto o se habían ido hace años. Iba a quedarme en el porche hasta que la tormenta bajara, pero entonces escuché un golpe seco, como si algo cayera en el piso de arriba. Me congelé. El golpe volvió, más suave, como una pisada arrastrada. No fue un trueno. Vino del segundo piso. Mi primer impulso fue largarme, pero la lluvia era un muro. Volver al camino en ese momento era igual a salirme de la carretera. Así que subí, lentamente. Cada escalón crujía con una protesta antigua. Arriba había un pasillo con puertas a ambos lados, todas cerradas. Solo una, al fondo, estaba entornada. Me acerqué. El piso tenía marcas de humedad, y en una de las paredes vi un marco roto, colgando de lado. Dentro había una foto rasgada. Solo quedaba la mitad de un rostro masculino, de expresión grave, como si estuviera a punto de hablar. Empujé la puerta. La habitación era un cuarto de estudio. Había una mesa de madera, sillas desordenadas y estanterías con libros cubiertos de polvo. Pero lo que me hizo retroceder fue lo que había en el suelo. Una camilla, igualita a las que usamos en la ambulancia. Vieja, de metal. Sobre ella, una sábana blanca que cubría una figura humana, rígida, inmóvil, como si alguien hubiera muerto ahí y nadie se hubiera enterado. No me moví, no respiré, no podía ser real. ¿Qué hacía una camilla con un cuerpo cubierto en una casa así, en medio del monte? Me acerqué lentamente. Me convencí de que debía ser una broma, un maniquí tal vez, alguien con humor negro. Pensé en grabar, pero no lo hice. Tomé un extremo de la sábana con 2 dedos. La retiré apenas unos centímetros. La cara que vi era la mía, mi rostro, pálido, sin vida, boca entreabierta, ojos cerrados, con el mismo uniforme de paramédico que traía puesto. Me tambaleé hacia atrás. Caí sentado. No supe cuánto tiempo pasó. Alguien bajó las escaleras. No. Algo. Escuché los escalones crujir, uno por uno. No eran mis pasos. No eran los de nadie normal. Eran pasos secos, lentos, como si el peso fuera demasiado, o los pies demasiado largos. Me levanté de golpe. Salí del cuarto sin mirar atrás. Bajé corriendo las escaleras. Tropecé. Caí. Me raspé la rodilla. No me importó. Crucé la sala, empujé la puerta y salí bajo el diluvio. Corrí a la ambulancia, la encendí como pude y metí reversa hasta volver a la carretera. Manejé sin pensar, con las luces altas, mojado, temblando. No me detuve hasta ver las primeras luces de Orizaba. Llamé a Mateo. Le dije que necesitaba que viniera por mí. Inventé que me había descompuesto. Él me encontró en una gasolinera. No dije más esa noche. Al día siguiente, volví con él a buscar la casa. No existía. Recorrimos todo el tramo del kilómetro 76. No había vereda. No había poste. No había casa. Solo árboles, piedras y un letrero oxidado que decía prohibido el paso. Zona federal. Le juro que no estoy loco. En la ambulancia, después de eso, apareció una camilla extra. Nadie supo cómo. Era vieja, oxidada. Nadie admitió haberla traído. El dueño de la empresa la mandó sacar y vender como fierro viejo. Desde entonces, no tomo esa carretera. Y a veces, al revisar las fotos de incidentes en accidentes, encuentro una cara entre los reflejos de los cristales rotos. La mía. No como estoy ahora. Como estaba esa noche. Muerto. No me pregunten cómo se explica. No lo sé.
Solo sé que esa casa existe, pero no está siempre. Solo aparece cuando uno está más solo, más perdido, más cerca de sí mismo que del mundo. Tal vez es una puerta, tal vez es un espejo, tal vez es el sitio donde ya estuviste sin saberlo. Solo les digo esto. Si alguna vez ven una casa con tejas rojas a la orilla del kilómetro 76, no entren. No importa si está lloviendo. Déjenla pasar. Aunque parezca refugio, no es para ustedes. Pasaron semanas sin que pudiera sacudirme la imagen de aquel cuerpo en la camilla. No era un parecido vago, era yo. Las mismas cicatrices pequeñas en la mejilla izquierda, el mismo corte de cabello, hasta el mismo reloj de muñeca que uso desde la secundaria. Intenté convencerme de que fue una alucinación causada por el cansancio y el estrés, que tal vez me había quedado dormido un momento y soñé todo. Pero no, porque había un detalle imposible de ignorar. El raspón que me hice al bajar las escaleras de esa casa. Lo tenía, era real, sangró, dolió y tardó en sanar. Y yo no me caí dentro de la ambulancia. No inventé ese accidente. Me caí en esa casa. Lo sentí. Lo viví. Un par de días después del incidente, decidí volver a revisar mis turnos. Marqué en el mapa el punto exacto donde había salido del camino, más o menos entre los pueblos de Esperanza y Maltrata. Pregunté discretamente entre colegas si alguno conocía una finca vieja por esa zona. Un enfermero veterano, don Lucio, me dijo: ¿te refieres a la casa del cura? Le pedí que me contara más. Dicen que hace décadas, antes de que se construyera la autopista, esa parte de la sierra estaba llena de pequeños ranchos. Uno de ellos pertenecía a un sacerdote retirado que atendía a la gente de las comunidades sin esperar paga. Se llamaba Marcos, vivía solo. Murió en un deslave, o eso dicen, cuando una tormenta destrozó la vereda de acceso y la casa quedó aislada. Algunos aseguran que su cuerpo nunca se encontró. Otros dicen que lo enterraron ahí mismo. Pero lo curioso es que varios camioneros aseguran que han visto la casa, incluso mucho después de que se supone que desapareció. Algunos intentan llegar a ella, pero luego no encuentran nada, o vuelven confundidos. Dicen que es una casa que aparece solo cuando la tormenta lo permite. No le conté lo que me pasó. No quería sonar como loco, pero ese mismo fin de semana me llegó un mensaje a mi celular desde un número desconocido. Era una fotografía, una imagen borrosa de una carretera, con la luz roja trasera de una ambulancia al fondo. La mía. Reconocí los números del costado. El ángulo era extraño, como si la foto hubiera sido tomada desde la parte alta de una casa. En la imagen, entre los árboles, se alcanza a ver apenas la silueta de una persona parada al lado del vehículo. Yo, probablemente. Luego otro mensaje. Elías, todavía no entras, pero estás cerca. No respondí. Bloqueé el número, pero la foto quedó en la galería. Me obsesioné, lo admito. Fui 2 veces más por esa carretera. Durante el día, busqué entradas, veredas, estructuras abandonadas. Nada. Todo era maleza, monte y silencio. La tercera vez llevé a Mateo conmigo. Le dije que quería mostrarle algo, aunque no le aclaré qué. Fue un día nublado, pero sin lluvia. Al pasar por el kilómetro 76, detuve la ambulancia a un lado. Revisamos a pie unos 30 metros hacia adentro del monte. No había más que árboles y un par de cimientos enterrados entre hierba alta. Mateo se burló. Dijo que lo había hecho perder el tiempo. Pero yo vi algo. En un árbol junto al camino. Un clavo oxidado, del que colgaba una cadena cortada. Y una marca circular en el tronco, como si algo, una lámpara,
Quizá hubiera estado colgada ahí por años. Y en el suelo, casi cubierto por hojas, encontré un pedazo de teja roja, antigua, rota, de las que vi esa noche en el techo de la casa. No lo recogí, lo dejé ahí. Desde entonces, he soñado varias veces con esa casa. Ya no me aparece como una visión lejana. Estoy dentro. Camino por los pasillos. Siento el olor a tierra encerrada. Escucho el piano sonar, aunque nunca lo toco. A veces me encuentro de nuevo con la camilla. A veces ya no estoy en ella. Estoy de pie, al lado del cuerpo, observando. Lo más inquietante ocurrió hace solo una semana. Recibí una llamada en la madrugada, número local. Me despertó la vibración. Contesté. Nadie hablaba, solo una respiración lenta al otro lado, como si alguien sostuviera el auricular apenas, sin emitir palabra. Esperé unos segundos. Antes de colgar, una voz apenas audible, como susurro a través de una radio vieja, dijo: «Fuiste tú quien abrió la puerta, Elías, no nosotros». Desde entonces, la radio de la ambulancia a veces se enciende sola, incluso con el vehículo apagado. Una vez, mientras conducía por San Martín Texmelucán, la frecuencia se ajustó sin que la tocara. Se escuchó un audio mal grabado, ruido blanco. Y después, mi nombre, pronunciado con claridad. He pensado en renunciar, cambiar de ciudad, pero tengo miedo de que no sirva, de que no se trate de un lugar físico. Tal vez esa casa no es un punto en el mapa. Tal vez es un umbral que cruzamos sin saber, cuando estamos demasiado cerca de algo que no deberíamos conocer. Sigo trabajando, conduzco, atiendo heridos, pido firmar los traslados, sonrío cuando puedo, pero a veces, al cerrar la camilla después de un servicio, tengo esta sensación absurda de que alguien más me está ayudando a cargar. Que hay otra presencia ahí, invisible, tocando el metal conmigo. Y en esos momentos, cuando respiro hondo para volver a mi día, percibo ese mismo olor que me acompañó desde la tormenta. Tierra húmeda y madera vieja, como si el aire me recordara que no salí ileso de esa casa. Solo salí, por ahora. Me llamo Juliana Ortega. Tengo 35 años y soy doctora en antropología social. Trabajo en una universidad en el norte del país, en el área de estudios rurales, pero nací en un pueblo que no aparece en la mayoría de los mapas. San Jacinto Choxogul, en la Sierra Sur de Oaxaca. No voy desde hace más de 20 años. Me fui cuando tenía 14. Después de que mi madre muriera en un derrumbe tras una tormenta como la que me trae de vuelta ahora. No quería regresar. No por miedo, sino porque el pasado en esos cerros se queda adherido a la piel, como la humedad, como el barro que uno no puede sacarse de los zapatos por más que camine lejos. Pero mi tía Licha, la única pariente que me quedaba, murió hace una semana. Y el pueblo me notificó por medio del presidente municipal. Me dijeron que la casa donde ella vivía quedó sola y que legalmente me pertenecía. La casa no me interesa, pero algo en esa llamada me removió un rincón adormecido. Así que pedí un permiso temporal en la universidad, compré un boleto de avión a Oaxaca y desde ahí tomé un autobús hasta Miahuatlán. En el camino comenzó la lluvia, primero tímida, luego firme, luego feroz. El chofer del autobús se negó a subir a la sierra por seguridad. Dijo que una tormenta tropical se estaba estacionando sobre la región y que no arriesgaría su camión en caminos que se deslavaban como papel mojado. Yo tampoco quise forzar las cosas. Tomé un mototaxi que me subiera lo más cerca posible. Pero cuando el motor comenzó a ahogarse por el agua, tuve que bajarme y caminar. Fue así como, empapada, con el pantalón enlodado hasta las rodillas, llegué al albergue rural El Porvenir. Un caserón viejo, de madera,
a un lado del camino de terracería. Tenía techo de lámina oxidada, una galería frontal sostenida por postes de ocote y una luz tenue saliendo por las rendijas de las ventanas. Golpeé la puerta 3 veces. Me abrió una mujer morena, robusta, de cara seria, con un rebozo amarrado a la cintura y una linterna en la mano. «No es buena hora para andar caminando», dijo. «Pase». El interior era más cálido de lo que esperaba. Un fuego pequeño ardía en un rincón, y en la cocina olía a café recién hecho. La mujer se presentó como Tomasa. Dijo que el albergue no era exactamente un hotel, pero que daban hospedaje a quien lo necesitara. Había otros 3 huéspedes ya instalados. Me asignaron una habitación con una cama de madera, un espejo opaco y una ventana sin vidrio, apenas cubierta por un plástico clavado con clavos viejos. Aún así, era suficiente. Esa noche, la lluvia golpeaba el techo como si quisieran abrirlo a martillazos. Bajé al comedor. Ahí estaban los otros 3. El primero era un hombre de unos 50 años, bigote delgado, camisa de cuadros, botas enlodadas. Tenía los ojos hundidos y las manos inquietas. No habló, pero asintió cuando lo saludé. La segunda era una mujer joven, tal vez de mi edad o menos, con una trenza gruesa y mirada dura. Se llamaba Yaretsi. Tampoco dijo mucho, apenas un «buenas noches». El tercero era un tipo más alegre, aunque noté que su sonrisa era más protocolo que alegría real. Se llamaba Raúl. Dijo que venía de Puerto Escondido, que el camino se cerró y decidió parar aquí hasta que bajara la lluvia. Comimos en silencio. La tormenta hacía retumbar las paredes. Los truenos caían tan cerca que parecía que el cerro entero se sacudía. Cuando pregunté cuánto tiempo llevaban ahí, nadie respondió de inmediato. Fue Tomasa la que contestó desde la cocina. «Todos llegaron hace poco, igual que usted». Pero en sus palabras había una pausa incómoda, como si la lluvia hubiera traído algo más que humedad. A la mañana siguiente, el camino estaba intransitable. Una luz había bloqueado el paso a San Jacinto. Me resigné a quedarme otro día. Aproveché para preguntar más sobre el albergue. «Antes esto era una escuela», me dijo Tomasa mientras molía café. «Pero la cerraron. Luego lo adaptaron para recibir brigadas, médicos, maestros. Luego nadie venía y lo dejamos como lugar de paso». «¿Y usted lo administra?» «Desde hace 15 años. Me ofrecía ayudar a lavar los trastes y ella me lo agradeció. Mientras enjabonaba, noté algo raro en una pared. Una marca oscura, alargada, como si alguien hubiera intentado cubrir algo con pintura barata. No pregunté. Más tarde, al caminar por el pasillo de las habitaciones, escuché a Raúl y Yaretsi discutiendo. No entendí todo, pero escuché frases como «no podemos quedarnos aquí otra vez» y «si ella recuerda algo, estamos jodidos». Me detuve en seco. ¿Si quién recuerda? Esa noche, la tormenta arreció. Me desperté pasada la medianoche. La lluvia golpeaba como puños. Sentí un ruido metálico, como si alguien hubiera tirado una olla o una lámina afuera. Me puse los tenis, tomé la linterna y salí al pasillo. Vi una sombra cruzando la parte trasera del albergue. La seguí. La sombra se metió en una pequeña bodega. Me acerqué con cuidado. Empujé la puerta y lo vi. Era el hombre del bigote, el que no hablaba. Estaba de rodillas, hurgando en una bolsa de yute. Cuando volteó y me vio, se puso de pie de golpe. «¿Qué hace aquí?», pregunté. «Nada. Solo vine a ver si había leña seca». Su respuesta no fue convincente. Lo miré bien. Había barro seco en sus pantalones, pero no de esa noche. Era tierra vieja, pegada, como la que se agarra a la ropa cuando uno cava. Me fui sin decir más, pero ya no pude dormir. Al día siguiente, busqué en el patio trasero.
No había nada visible, pero detrás de la letrina vi una parte del terreno removido, como si alguien hubiera trabajado la tierra. La lluvia lo había cubierto en parte, pero era obvio. Lo señalé durante el desayuno. ¿Y ese montón de tierra suelta allá afuera? Tomasa volteó a verme sin expresión. Ahí enterramos un perro hace unos días, pero nadie en el albergue parecía tener perro. Esa tarde, mientras la lluvia aflojaba por un rato, Raúl propuso jugar a las cartas. Me uní por cortesía, pero al poco rato noté algo curioso. Todos, salvo yo, sabían reglas que yo nunca había oído. Era un juego propio, con códigos, señas. Me sentí como una extraña en una reunión que no era para mí. De pronto, Raúl dejó caer una carta y dijo: ¿Te acuerdas, Yaretsi? Como aquella vez que escondimos las cosas detrás del pizarrón. La mujer lo miró con rabia. No seas imbécil, me detuve. ¿Aquí había un pizarrón? Silencio. Dijeron que esto fue escuela, ¿no? Raúl intentó reír. Sí. Solo bromeaba, cosas viejas, pero ya no me estaban viendo igual. Esa noche, esperé a que todos se durmieran. Bajé al salón principal, al que ahora usaban como comedor, y comencé a revisar las paredes. Con el celular alumbro en la zona donde antes vi la marca de pintura. Tocando con los nudillos, encontré un hueco detrás del enjarre, una parte que sonaba distinto. Rasqué con una cuchara. Salió polvo, luego un pedazo de madera. Detrás, un pizarrón, viejo, de esos verdes, cubierto a medias con pintura. Y allí, apenas visible, una palabra escrita con gis que alguien intentó borrar sin éxito. Perdón. Me encerré en mi cuarto, sin saber qué pensar. Me dormí de puro cansancio. A la mañana siguiente, me despertó el sonido de gritos. Salí corriendo al patio. Habían encontrado el cadáver de un hombre, semienterrado, donde, según Tomasa, había un perro. El cuerpo estaba en descomposición, pero se le notaban las botas, unas iguales a las que usaba el hombre del bigote. Él no estaba. Había desaparecido. La policía de Miahuatlán llegó 5 horas después, con dificultad. Revisaron el cuerpo, pero nadie quiso hablar. Tomasa dijo que no sabía quién era, que alguien lo debió haber dejado ahí durante la noche. Mentira. Esa noche nadie durmió. La tormenta continuaba. Me encerré, bloqueé la puerta, esperé el amanecer, y en medio del silencio, una voz detrás de la pared del cuarto, entre los tablones, susurró: «No debiste volver». Logré salir 2 días después, cuando la lluvia permitió que los caminos se despejaran. Caminé hasta encontrar señal y llamé a un conocido en la capital. Me fue a recoger. Presenté una denuncia, conté todo. Nadie me creyó. Dijeron que estaba afectada por el encierro y la lluvia. Nunca apareció el cadáver en ningún reporte. Y en San Jacinto, cuando llegué finalmente a ver la casa de mi tía, un vecino, uno de los pocos que me reconoció, me dijo: «Ese albergue, ahí hubo un escándalo hace años. La escuela se cerró porque desapareció un maestro. Dijeron que se había ido, pero nunca se encontró el cuerpo». ¿Recuerdas su nombre? Claro, se apellidaba igual que tú. Ortega. Me paralicé. ¿Era mi tío? No, era tu padre, ¿no? Pero a mi papá yo nunca lo conocí. Mi madre siempre dijo que nos abandonó. Y ahora, pienso, tal vez ella no me mintió. Tal vez solo me protegía. Y tal vez, como la tierra húmeda después de la tormenta, el pasado sigue removiéndose. Porque en esa sierra, cuando la lluvia cae lo suficiente, todo lo enterrado vuelve a salir. Mi nombre es Martín Beltrán Domínguez, tengo 42 años y soy trailero desde los 19. He recorrido carreteras de todo México, desde la Rumbo Nuevo en Tamaulipas hasta las curvas de la Sierra Gorda. Pero hay una ruta que me sé de memoria y que siempre me dio respeto.
La carretera costera de Guerrero, la Federal 200. La conozco tan bien que podría recorrerla con los ojos cerrados. Sé dónde están los baches que nunca arreglan, las gasolineras que no dan litros completos y los tramos donde la señal del celular desaparece por completo. Lo que me pasó aquella noche no fue sobrenatural, ni tiene nada que ver con fantasmas. Es más real que cualquier historia que haya escuchado en las fondas donde paramos a cenar. Es una historia que me marcó, que me quitó el sueño por meses y que me obligó a cambiar la manera en que veo la carretera, los retenes y a la gente. Era finales de septiembre, cuando ya las lluvias no son sorpresa en Guerrero, pero aquel año había sido particularmente violento. El huracán Ismael, categoría 2, venía girando desde el Pacífico con dirección a Acapulco. Las noticias lo anunciaban desde días antes, pero a nosotros, los que vivimos del volante, los huracanes no siempre nos detienen. A veces uno se juega el pellejo por llegar con la carga a tiempo. En mi caso, llevaba materiales de construcción a Pinotepa Nacional. Nada urgente, pero el patrón no quería retrasos. Ya sabes cómo son. Si no lo ves venir encima, te dicen que no hay problema. Salí de Lázaro Cárdenas por la mañana, y para cuando pasé Markelia, ya las nubes pesaban como plomo sobre la costa. A las 6:30 de la tarde, el agua empezó a caer con furia. No era una llovizna. Era una cortina espesa que golpeaba el parabrisas con tal fuerza que tenía que reducir la velocidad a 30 km/h. Para entonces, la mayoría de los vehículos particulares ya se habían salido de la carretera, pero los pesados seguimos. No por valentía, sino por necesidad. A las 8:15 de la noche, la visibilidad era casi nula. El viento soplaba tan fuerte que la caja del tráiler se bamboleaba, y más de una vez sentí que perdía el control. Justo después de pasar un letrero despintado que marcaba Santiago Tapextla, 6 km, noté que las luces traseras de una fila de vehículos se veían estáticas más adelante. Había tráfico detenido. Frené con cuidado, metí luces intermitentes y me acerqué hasta quedar detrás de un camión Thornton que transportaba madera. La lluvia seguía cayendo con furia. Me puse el impermeable, apagué el motor y me bajé con la lámpara. Caminé hacia el chofer del Thornton, que también había bajado. ¿Qué pasó?, le grité por encima del viento. Un árbol grande cayó más adelante. Tapó todo. Unos dicen que lo están quitando con machetes, pero con esta lluvia, no creo que avance mucho. Regresé al tráiler, sin más que hacer que esperar. Había al menos 15 vehículos detenidos en fila. Algunos choferes tocaban claxon, otros intentaban sintonizar la radio. La mayoría se quedaba adentro, en silencio, como si supieran que salir era tentar a la mala suerte. Encendí el radio de banda. Escuché a otros traileros reportando lo mismo. Nadie podía avanzar, y las autoridades no llegaban. El huracán estaba golpeando con fuerza, pero no lo suficiente como para derrumbar postes o levantar techos. Aún así, la sensación en el aire era de peligro. No por la tormenta, por otra cosa, algo que no podía nombrar aún. A las 10:06 de la noche, lo recuerdo exacto porque vi el reloj del tablero, escuché un golpe seco en uno de los costados del tráiler. No era agua, ni viento, era algo más sólido. Me asomé por el espejo lateral y no vi nada. Solo oscuridad, lluvia y la silueta temblorosa de los árboles al fondo. Me puse nervioso. Tomé la linterna y volví a bajar. Caminé rodeando el tráiler con cautela. En la parte de atrás encontré algo que me erizó la piel. Una huella. No de zapato, ni de neumático. Era una marca de palma, grande, con los dedos alargados, como si alguien hubiera presionado con fuerza la caja metálica. Pero no era reciente.
Era roja, como si alguien la hubiera hecho con sangre. Me quedé congelado. Volteé a ver a los demás vehículos. Nadie parecía haberse percatado. Todos estaban encerrados. Algunos incluso ya habían apagado las luces. Me sentí expuesto. Volví a subirme de inmediato. Encendí el motor. No porque pudiera moverme, sino porque necesitaba sentir algo más que el silencio. La lluvia seguía. Las ráfagas golpeaban como gritos en las ventanas. Y entonces vi algo. En los espejos retrovisores, una figura. Caminaba entre los vehículos detenidos. No tenía lámpara, no corría. Se movía despacio, como si no tuviera prisa, y al mismo tiempo, como si supiera exactamente hacia dónde iba. No vi su rostro, solo una silueta delgada, con ropa oscura, empapada. Lo raro no era que hubiera alguien ahí, sino cómo caminaba. El viento golpeaba a todos, los árboles se mecían con furia, pero esa figura avanzaba derecha sin que la lluvia o el aire la movieran un centímetro. Pensé que era alguien que buscaba ayuda, pero algo en mí decía que no debía bajar. Lo perdí de vista cuando pasó entre el Thornton de enfrente y un autobús de pasajeros que iba más adelante. Segundos después, escuché gritos, gritos reales, humanos, hombres pidiendo auxilio. El radio de banda se llenó de ruido estático y luego de una voz. «No se están bajando, cabrón. Traen armas. No se bajen». Mi cuerpo reaccionó sin pensarlo. Apagué el motor, bajé del tráiler agachado y corrí hacia la orilla del monte, sin importar el lodo o las ramas. Me escondí entre los arbustos densos y mojados. Desde ahí vi cómo 3 hombres armados, encapuchados, caminaban entre los vehículos con linternas. No era un retén militar, no eran policías, eran sicarios. No robaban, no pedían dinero, revisaban, sacaban a la gente de los carros. A algunos los tiraban al piso, a otros les gritaban nombres, buscaban algo, o a alguien. Y ahí, entre ellos, estaba la figura que había visto antes. No llevaba capucha. Era una mujer, delgada, con el cabello largo y negro, pegado al rostro por la lluvia. Caminaba con los hombres, pero no hablaba. Se detenía frente a ciertos vehículos, los observaba por unos segundos, y luego señalaba. Los hombres actuaban según su dedo. Era como si ella fuera quien decidía quién vivía o no. Escuché disparos. Uno, luego otro. La lluvia no los ahogó. Después, silencio. Me quedé entre los arbustos por más de 1 hora, empapado, con las piernas entumidas y la boca seca. Vi cuando se fueron, subiendo a una camioneta negra sin placas. Vi cuando el autobús arrancó y huyó en reversa, con las luces apagadas. El Thornton de adelante ya no tenía al chofer. Su puerta estaba abierta. El charco bajo la cabina era oscuro, y no era agua. Cuando estuve seguro de que se habían ido, salí. Volví al tráiler, arranqué, y di la vuelta como pude. Me fui por el tramo de regreso hasta Markelia, manejando con las luces apagadas por al menos 5 kilómetros, por si me seguían. No paré hasta llegar a Ometepec, donde dormí en la cabina, en una gasolinera. No reporté nada. No dije nada. Me quedé quieto, temblando, por horas. Días después, cuando el huracán ya era solo noticia vieja, salió en el periódico local. 4 muertos hallados en la costera tras tormenta. Presumen ejecución. Nadie hablaba de retenes. Nadie mencionó a la mujer. No hubo cámaras ni testigos. Solo los que estuvimos ahí lo sabemos. Esa noche entendí algo. La carretera no solo guarda tormentas naturales. También hay tormentas humanas, invisibles, que se sueltan entre los vehículos detenidos y no hacen ruido hasta que ya es demasiado tarde. Hoy sigo manejando, pero evito la costera de Guerrero cuando hay tormenta. Y si veo tráfico detenido sin razón, no me quedo. Me regreso. Porque una vez fue suerte,
La próxima, tal vez no. Y cuando la lluvia golpea con fuerza los espejos, todavía creo ver su silueta, recta, inmóvil, caminando entre los carros como si el viento no existiera. Me llamo Alejandro Vela, tengo 38 años y soy profesor de historia en una secundaria técnica en Xalapa, Veracruz. No doy clases en la ciudad directamente, sino en una comunidad rural, a unas 2 horas en coche, camino a Guayacocotla, por una brecha que, cuando llueve, parece más un río que un camino. Enseño en una escuela de internado, de esas que sobreviven gracias a la terquedad de los maestros y a los donativos mal contados que llegan del Estado. He estado ahí desde hace 6 años, lo suficiente para conocer los nombres de los perros callejeros que merodean la entrada, para saludar de memoria a las madres que cada quincena bajan de los cerros a dejar tortillas o tamales, y para entender que cuando el cielo se pone verde-gris, lo mejor es prepararse para lo peor. La historia que voy a contar sucedió hace 1 año y medio, durante la semana previa al aniversario de la escuela. Iba a ser una semana especial, actividades deportivas, feria cultural. Hasta habíamos conseguido un proyector nuevo para proyectar películas al aire libre. Era un milagro. Pero todo se vino abajo cuando empezó a llover. No una lluvia cualquiera, sino una tormenta que duró 3 días seguidos y aisló por completo el internado. Nos quedamos atrapados 27 personas. 21 alumnos, 5 maestros y el intendente Don Goyo, un viejo que decía haber trabajado ahí desde el siglo pasado. Yo era el único que vivía en la escuela. El resto de los docentes se turnaba entre semana. Aquella vez, por mala suerte o por una especie de destino retorcido, los que estábamos ahí simplemente no pudimos salir. El acceso principal se inundó desde la segunda noche. Los teléfonos se quedaron sin señal y la luz se iba a cada rato. Todo eso podría sonar a una simple anécdota rural si no fuera por un detalle que lo cambió todo. Un alumno de más. La lluvia comenzó un martes. Yo estaba terminando de revisar unos exámenes cuando tronó el primer relámpago, tan fuerte que hizo parpadear los fluorescentes del salón de maestros. Cuando salí, ya llovía con rabia. Las nubes bajas se mezclaban con el aliento frío que bajaba de la montaña. Eso era común, nadie se alarmó. Los chicos se metieron a los dormitorios más temprano de lo habitual. La escuela tiene 3 edificios principales: los dormitorios, el comedor y el edificio de aulas, que también alberga la pequeña oficina de dirección. No hay bardas altas ni rejas sofisticadas. La escuela está rodeada de monte, y a los alrededores solo hay cafetales y árboles. Dormí poco esa noche. El viento silbaba por las rendijas de las ventanas y cada tanto se oían cosas caer: ramas, tejas, alguna lámina floja. Al amanecer, el acceso principal ya era un lodazal intransitable. La brecha de tierra que conecta con la carretera estatal estaba completamente anegada. Los alumnos se lo tomaron como un día libre. Jugaban, comían, pedían que se proyectara alguna película. Nosotros, los maestros, intentábamos calmarlos y organizar la comida. Don Goyo, como siempre, no decía mucho, pero andaba con la mirada fija hacia el cerro. «No es normal esta lluvia», me dijo. «No viene del cielo, viene del suelo». No supe qué quiso decir con eso, pero no le di importancia. Estaba más preocupado por racionar los víveres. Sabíamos que, si no escampaba en 2 días, podríamos empezar a tener problemas. Esa noche, hicimos una lista. Era algo que hacíamos cada vez que nos quedábamos más de un día: contar alumnos, asegurarnos de que todos estuvieran bien. Mi compañera Silvia leyó los nombres en voz alta. Cada uno respondía. Yo anotaba. Grupo 2B, Fernando Méndez. Presente, Carlos Ríos. Aquí, Ernesto Acuña. Presente. Así,
Hasta el final. 21 nombres, 21 voces. Pero al final, mientras cerrábamos la lista, uno de los chicos levantó la mano. «Faltó uno, profe», dijo. «¿Quién?» «Iván», dijo. «Iván, el que se sienta en la ventana». No lo mencionaron. Silvia me miró. Revisamos la lista. No había ningún Iván registrado en los grupos. Pensamos que se referían a alguien con otro nombre, un apodo tal vez. Pero entonces otro alumno intervino. «Sí, el flaco alto, de cabello lacio. Él siempre está en el salón de tercero. Callado, pero ahí está. Yo enseño ese grupo. Nunca he tenido a ningún Iván». Nos reímos al principio. Seguro están jugando, pensamos. Pero algunos se pusieron serios. «No es broma, profe. Él está desde el lunes. Lo vi entrar al baño conmigo. Hasta se sentó en el comedor hoy en la mañana. Fui al dormitorio con ellos. 4 camas alineadas. En la segunda, una mochila azul bastante gastada. No tenía nombre. La abrí. Había un cuaderno de rayas, sin portada, lleno de dibujos. Figuras humanas con ojos tachados, casas sin techo, árboles quemados. Nada escrito, nada que identificara a su dueño. Silvia fue con las alumnas. Preguntó también. Algunas dijeron haberlo visto en los pasillos. «Tiene los ojos raros», dijo una. No supimos qué pensar. Esa noche no dormí. Me levanté varias veces a revisar los dormitorios. No vi nada raro, pero la incomodidad crecía. Al amanecer hicimos otra lista. Esta vez con más atención. Llamamos a cada alumno y les pedimos que se formaran. Una fila, como si estuviéramos en ceremonia cívica. 21. Pero al contar los pupitres ocupados en el salón de tercero, había 22. Uno más. Una mochila más. Una sombra más. «¿Dónde está Iván?», pregunté. Todos se miraron, en silencio. «Ya no lo he visto desde anoche», dijo uno. «Pero su mochila sigue ahí». Don Goyo apareció en el umbral de la puerta. No sé cómo, pero siempre parecía saber más que nosotros. «No están entendiendo. Ese niño no llegó con ustedes». «Entonces, ¿de dónde?», pregunté. «Hay cosas que suben con la lluvia», dijo. «Cosas que no se mojan porque ya vienen mojadas». No dije nada. Pensé que estaba divagando. Pero algo dentro de mí ya no se reía. La tormenta seguía. Los víveres bajaban. Las caras de los chicos empezaban a mostrar miedo. Esa mañana, una alumna se desmayó. Otra se encerró en el baño y no quiso salir por horas. Algunos aseguraban haber visto a Iván caminando entre los árboles, pero no había huellas, ni voces, solo un nombre que nadie sabía quién había dicho primero. Esa noche decidí quedarme en el salón de tercero, solo, en silencio. A las 2:17 de la madrugada, el foco parpadeó. Pensé que se iría la luz otra vez. Me levanté para desconectar el proyector, y cuando me giré, el pupitre vacío ya no lo estaba. Un chico, flaco, cabello lacio, me miraba. No dijo nada. Su piel era pálida, muy pálida, y sus ojos no brillaban como los de un niño. No tenían vida, solo sombra. Parpadeé. El pupitre estaba vacío otra vez. No grité, no sé por qué. Solo salí, caminé hasta el comedor y encontré a don Goyo sentado, esperándome. ¿Lo viste? Sí. Entonces ya puedes dormir. ¿Qué quieres decir? Ese niño murió aquí hace 5 años. Vino del cerro. Nadie supo de dónde. Se ahogó en la letrina vieja. No era alumno, pero comía con ellos. Nadie lo notó hasta que ya era tarde. ¿Y por qué vuelve? Porque nadie lo sacó de la lista. No supe qué contestar. Al amanecer del 4.º día, la lluvia paró.
El agua en el acceso principal comenzó a bajar. Nos comunicamos por fin con las autoridades. Llegaron al mediodía con camionetas, víveres, ayuda médica. Los alumnos fueron evacuados. La historia oficial fue: aislamiento por tormenta. Nada más. Nadie habló de Iván. Nadie dijo haberlo visto. Pero antes de irnos, conté los pupitres una última vez. 22. Tomé uno. Lo arrastré fuera del salón. Lo dejé junto al pozo seco y lo encendí. Esa noche, por primera vez en muchos días, dormí sin sobresaltos. Nunca se supo cómo llegó esa mochila, ni quién dibujó esos cuadernos. Y cuando buscamos archivos antiguos, no había registro de ningún niño muerto allí, ningún Iván. Pero los alumnos lo recuerdan, y yo también. Así que si algún día quedan atrapados en una escuela vieja, aislados por la lluvia, cuenten bien a sus alumnos. Fíjense cuántos pupitres hay, y si uno no coincide, no lo dejen entrar al comedor. Me llamo Efraín Huerta, tengo 52 años y soy originario de Matehuala, San Luis Potosí. Toda mi vida me he dedicado a la reparación de maquinaria pesada, trabajo que me enseñó a confiar más en el ruido de los motores que en la palabra de los hombres. Siempre he sido de andar solo, sin pedir favores ni meterme donde no me llaman. Pero hay noches que uno no olvida, aunque quiera. Esta historia me la tragué yo solo durante casi 10 años. La callé porque sabía que si la contaba iban a pensar que estaba inventando. O peor, que estaba metido en algo. Pero hoy ya no me importa lo que piensen, porque lo que vi esa noche fue real. No tiene explicación, pero fue real. Y lo cuento por si algún día alguien se topa con lo mismo. Era octubre de 2015. Había ido a trabajar a un rancho cerca de Villa de Guadalupe, a arreglar un tractor viejo que se había quedado sin frenos. Me pagaron con lo justo y salí de ahí a eso de las 5 de la tarde. Mi idea era llegar caminando hasta una pequeña comunidad llamada La Cardona, donde tenía conocidos y podía quedarme la noche. No era lejos, unos 12 kilómetros por brecha. Caminata de 3 horas, máximo. El cielo ya venía pintado de gris desde el mediodía, pero en el altiplano uno se acostumbra a que amenace y nunca caiga nada. Me confié. Al kilómetro 5 empezó la tormenta. Llovía con rabia. De esas lluvias que escupen tierra en vez de agua. El camino de terracería se volvió lodazal. Me tapé como pude con una chamarra vieja y seguí a pie. La noche cayó rápido. No había luna, ni luz, ni una sola alma. Solo el ruido del agua, el crujido del monte y mis propios pasos tragándose el silencio. Fue ahí cuando la vi. Una camioneta, blanca, de doble cabina. Estaba varada a un lado del camino, con las luces encendidas y el cofre abierto. Me acerqué con cuidado, pensando que tal vez podía ayudar. Tal vez era un motor ahogado o un cortocircuito por la lluvia. Algo sencillo. Grité. ¿Todo bien? Una mujer salió del asiento del copiloto. Morena, delgada, con el cabello recogido. Llevaba una blusa ligera que ya estaba empapada. Me miró fijo, no asustada, no agradecida, solo fija, como si me estuviera reconociendo. ¿Usted sabe de mecánica?, me preguntó. Asentí, me acerqué. Se paró de golpe, dijo. Íbamos camino a San Vicente. De repente, el motor se apagó. Encendí mi lámpara de mano y revisé el motor. Estaba limpio. No había corto, ni fuga, ni señal de calentamiento. Todo indicaba que alguien lo había apagado con la llave. ¿Quién conduce?, pregunté. Mi esposo, dijo. Está adentro con mi hermano.
Me asomé por la ventana y vi dos siluetas sentadas al frente. Inmóviles. No hablaban. No fumaban. No se movían siquiera para verme. ¿Están bien? No respondieron. La mujer sonrió apenas. ¿Están cansados? Fue un día largo. Algo en su tono me incomodó. No era cansancio, era otra cosa. Algo contenido. Como si temiera que hablaran más de la cuenta. Intenté encender el motor. Giró, pero no arrancó. Entonces noté algo raro. No había llaves puestas. El switch estaba vacío. ¿Y las llaves?, pregunté. Ella dudó un segundo. Luego dijo: se nos cayeron. ¿Dónde? No sabemos. Su voz tenía una pausa falsa, como si estuviera contando un cuento que se sabía mal. ¿Qué pasó realmente?, le pregunté. Ella bajó la vista. No dijo nada. Fue entonces que noté que sus brazos temblaban. No de frío. Era otra clase de temblor. Como cuando uno ha corrido por su vida. Y ahí me di cuenta. Esa mujer no había venido en esa camioneta por su propia voluntad. Retrocedí un paso, fingiendo revisar otra cosa. Observé el interior otra vez. El hombre que estaba al volante tenía las manos en el regazo, como dormido, pero su mandíbula estaba tensa, apretada. El otro, no sé cómo explicarlo, pero sus ojos estaban abiertos, fijos en mí, y sin embargo, no parpadeaba. Me aparté. ¿Sabe qué? Voy a seguir mi camino. No puedo ayudar sin las llaves. La mujer me miró con una mezcla de alivio y algo más. Pena, tal vez. Espere, dijo. ¿Usted va hacia la Cardona? Asentí. ¿Me puede llevar? Lo dijo tan bajo que dudé haberlo escuchado. ¿Y ellos? Ellos no van conmigo. No supe qué hacer. Todo en mi cuerpo me decía que debía alejarme. Pero sus ojos no pedían ayuda, rogaban. ¿Está en peligro?, pregunté. Ella no respondió. Solo dio un paso atrás, como preparándose para correr. Y entonces, la puerta del piloto se abrió. Uno de los hombres bajó. Era alto, con la ropa seca a pesar de la lluvia. Tenía los brazos cruzados y una expresión neutra. No enojado, no molesto. Como si simplemente supiera que ella no se iba a ir. La mujer se quedó paralizada. ¿Vamos?, dijo él, mirándola. Ella no respondió. Entonces él se volvió hacia mí. Gracias por su ayuda, señor. Ya nos arreglamos. Su voz era educada. Demasiado. Como de alguien que ha aprendido a fingir respeto mientras clava un cuchillo por la espalda. Me fui, no porque quise, porque supe que si decía una palabra más, si la tocaba, si me ofrecía a ayudar otra vez, esa noche iba a morir. Caminé sin detenerme. Llegué a la Cardona casi al amanecer. No dije nada a nadie. Dormí un par de horas en casa de un viejo amigo, luego tomé una camioneta al día siguiente de regreso a Matehuala. Pasaron los meses. Seguí con mi vida. Reparé tractores, comí en fondas, dormí en hoteles polvosos. Pero nunca dejé de pensar en esa mujer, en lo que estaba viviendo, en lo que se quedó callada, en lo que esos hombres eran. Un día, por curiosidad, o por culpa, no sé, busqué noticias, en los periódicos de San Luis, en páginas viejas de Facebook. Encontré una nota pequeña, fechada una semana después de esa noche. Localizan camioneta abandonada en brecha cerca de Villa de Guadalupe, sin placas, sin ocupantes, ninguna denuncia formal, solo una camioneta vacía, sin señales de violencia. Nadie preguntó por ella. Nadie buscó a nadie. Desde entonces, cada vez que cruzo una brecha solo, si veo una camioneta detenida, pienso 2 veces antes de acercarme, porque no todo lo que parece un accidente lo es, porque hay caminos donde uno se pierde, y no necesariamente de manera literal.
Y porque a veces lo más peligroso no es la tormenta, es lo que la tormenta tapa.